Buenas noches, Che. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Mejor que estamos bien. Sí me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, Ya sí, aparezco. estamos. Ya aparezco. Ahí estoy. Bien. Bueno, hoy nos toca la segunda parte de pastelería. ¿Sí? Entonces, vamos ahí. Veo que están conectados algunos. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos. ¿Cómo Buenas están? noches, Bienvenida, gracias. Buenas noches, preciosa. Iniciamos otra clase más con el mismo profesor. Sí, lamentablemente. No, está muy bien. Ya. Bueno, espero. Bueno, ahorita ya comencemos porque sí tenemos bastantito. Entonces, ¿Por qué se maltrata? ¿Por qué dice lamentablemente? Está muy bien. Le agradecemos bueno, su gracias. enseñanza. No se preocupe, aquí estamos. Bueno, a ver, veamos, ¿quién nomás está? Bueno, comencemos ya. Estamos listos, me escucha mucho mejor. Esperemos que no pase nada con el audio, si no me toca parar y nuevamente regenerar mi audio. Ahí estamos. ¿Ya? Listo. Listo. Perfecto. Estamos ahí. Bueno, hoy vamos a comenzar con la primera parte de lo que es pastelería. Un mundo muy distinto a lo que es la panadería. Ya hablamos de la panadería, si ustedes recuerdan, espero que el examen lo hayan realizado de la mejor manera, unas preguntas súper fáciles. Entonces, igualmente vamos a hacer otro tipo de preguntas ya la próxima semana para que ustedes puedan rendir su examen y tengan la consolidación de su nota, ¿sí? Como les digo, es un mundo muy distinto a la panadería, el mundo de la pastelería es muy extenso, mucho más técnicas que la panadería. Con eso no quiero decir que la panadería no tiene técnicas, no tiene técnicas. Hay chefs internacionales a nivel mundial que son muy buenos en panadería. Hay otros que se destacan más lo que es la pastelería. Bueno, entonces, continuamos. Cremas frías y cremas calientes. Cremas frías, sin cocción, crema de leche, batida a punto o montada, batida 3/4, batido medio punto, semimontada o semibatida. Crema de leche o crema de leche batida a punto con azúcar impalpable. Cremas con cocción, crema pastelera, es una crema madre en la pastelería. Debido a ella, derivan otras cremas con el solo agregar aromas y cremas derivadas. Se utiliza principalmente para el relleno y decorar, es habitual como base para reforzar soufflés dulces. Comienzo con la primera parte, lo que son las cremas frías. En el mundo de las cremas de leche, por favor, ¿qué vamos a tomar mucho en cuenta nosotros? Vamos a tomar siempre la parte de la grasa de saturación que debe sobrepasar mínimo hasta 35-38%. En algunas cremas de leche, en la parte nutricional, dice 15 y al lado 15 gramos y al lado dice 15% o 3%. Entonces debemos multiplicar para ver si nos da el porcentaje que necesitamos. Toda crema de leche tiene su pasteurización. La pasteurización nos sirve en la crema de leche para dar aislamiento, homogeneizar todo lo que es cuando tengamos batido. El éxito de una crema montada o semimontada o una chantilly es totalmente que esté en refrigeración. Si son de empaques plásticos o de funda, mínimo unas 2 horas.
Si es empaque Tetra Pak, debe estar siquiera unas 5 a 6 horas. ¿Por qué? Porque los Tetra Pak vienen de 5 a 8 láminas de papel aluminio hasta que ingrese el frío, se podría decir, en esta parte hasta el producto, va a tener variedad. Mucha variedad, ¿en qué sentido? No va a montar bien, se va a cambiar de color, se va a cortar y vamos a echar a perder nuestra crema de leche. Lo que sí debemos tomar mucho en cuenta que hay marcas de crema de leche que no son pasteurizadas, son semi-pasteurizadas. Perdón que los diga los nombres, por ejemplo, Miraflores para pastelería no es muy buena, ni la marca Tony True, pero sí podemos ocupar una Vitaleche, una lechera, de la marca Supermaxi, de la marca Key, que son muy buenas, o si no, si es que en algún momento ustedes lo quieren trabajar con la crema de leche floral, ¿sí? Que es una de las muy buenas cremas de leche para poder nosotros tener. Como les dije, tenemos que tener mucho en cuenta la crema que esté fría, bien fría para poder tomar el punto de que queramos nosotros hacer. Batido punto medio montado, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos batiendo en batidora o a mano, alrededor del batidor, comienza a generar olas después de la espuma que estamos batiendo. La espuma se genera porque estamos oxigenando, estamos ingresando aire. Después de que se desaparece la espuma de la crema de leche cuando estamos batiendo, vamos a tener el punto medio, o sea, casi líquido. El punto 3/4 viene enseguida, comienza a espesarse un poco más. Si yo les... Dígame. ¿Qué pasó? Perdón. Después cuando ponemos la crema batida a punto medio, máximo unos 2 minutos, tenemos listo, unos 2 minutos a 3 minutos, lo que es el batido 3/4, y de ahí viene el punto medio. El punto medio es muy importante tanto para generar y agregar lo que es azúcar impalpable para generar una chantilly. El punto medio se utiliza mucho en la pastelería para generar o elaborar mousses, bavarois, cremor o cremosos para que no se pueda cortar en forma envolvente, ¿sí? Entonces, en el mundo de la pastelería, como les dije, solo técnicas y bastantes, se podría decir, pasos a seguir. Una vez que tenemos punto medio, agregamos el azúcar impalpable. Al punto medio agregamos el azúcar impalpable con esencia de vainilla blanca o con la que ustedes prefieran para generar una chantilly. Crema chantilly se transforma al agregar azúcar impalpable y esencia de vainilla. Cuando son cremas de leche, porque también hay cremas vegetales, cuando son cremas de leche, nos aguanta en refrigeración 3 días tapado con plástico film. Pero ¿qué pasa? Yo quiero trabajar, tengo la crema, me sobró, quiero trabajar al segundo día, no pasa nada, está en refrigeración, pero no se asustarán, por favor. Cuando estamos batiendo, cuando está en reposo la crema chantilly o la crema batida sin azúcar, va a generar un suero que se sube. Eso no se lo saca, se lo vuelve a batir y nuevamente tenemos la estructura del punto que nosotros hemos dejado, ¿sí? Eso es lo que es la parte de cremas de leche. En cremas vegetales hay una variedad, desde la que conocemos siempre, de la marca Royal, la chantilly, hasta lo que es ahora líquidas, por ejemplo, Ludafa, Wackels, también tiene Levapan, también tiene lo que es la marca Rich, Ludafa, lo que es la marca peruana, etcétera. Hay una variedad extensa ahora en cremas vegetales. El mismo tiempo de refrigeración, mientras más fría esté la crema vegetal, mucho mejor. Sí podemos combinar nosotros lo que es la crema de leche con la crema vegetal, sí lo podemos hacer, 50% por cada una, no pasa nada, con tal que estén frías, lo batimos y estamos listos, ¿sí? La crema pastelera, como dice, es una crema pastelera madre a nivel mundial de la pastelería de dulce, que refuerza para sufles dulces e incluso para rellenar tortas, para profiteroles, eclairs, para hacer también lo que son una crema mousseline, para el sayonore, croquembouche, etcétera. También para hojaldre. O sea, la crema pastelera es una crema utilizada en la pastelería infinitamente, ¿sí? Entonces, hay algunas cremas pasteleras que se lo hacen con yemas, otros con huevos, otros lo hacen con agua, otros lo hacen con leche. Por eso hay que tomar mucho en cuenta. Todo producto de pastelería, por favor, siempre nos va a durar 3 días. ¿Por qué?
porque al segundo día o al tercer día tenemos azúcar. El exceso de azúcar o el azúcar que está dentro de la receta va a generar hongos, moho, incluso un mal olor. Por eso siempre se les da la vida útil de 3 días. Puede ser hasta con crema vegetal, igual, 3 días, porque también hay cremas pasteleras vegetal que vienen en polvo, solo agregan agua, agregan algún leche en frío o en caliente, y tenemos las cremas pasteleras industriales o vegetales. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, seguimos. Para uso panadero, agua más harina, más huevo, más azúcar. Esto es en el uso panadero. Pero ¿por qué utilizamos harina aquí? Porque necesitamos mandar algunas preparaciones al horno. Si no quieren trabajar con agua, lo pueden hacer con leche en el mismo gramaje, no hay ningún problema, ¿sí? Al trabajar la crema pastelera panadera dentro del horno, ¿qué nos va a ayudar? Que no se desparrame, que se coagule, que mantenga la forma como es. Es muy distinta al uso de la crema pastelera, que utilizamos leche, maicena, yemas de azúcar. La maicena nos ayuda, o la fécula de maíz, nos ayuda a espesar este tipo de crema. Nos da totalmente una textura muy sedosa, no muy agrietada como la harina. Nos da muy sedosa, nos ayuda a que el paladar sea un poco más fino. Todas las cremas pasteleras, por favor, deben ser cocinadas a 90 grados centígrados, constantemente batiendo con una espátula de alta temperatura o con una cuchara de palo, previamente desinfectada para poder hacer, ¿sí? 90 grados centígrados. Si no cocinamos a 90 grados centígrados, la crema pastelera se nos va a dañar, se nos va a alterar lo que es la parte de la bacteria que tiene en esta parte del huevo, entero yema, la salmonela. Preferible, cocinamos a 90 grados, la bacteria se elimina y tenemos una crema totalmente segura, apto para el consumo o nuestros clientes. Los derivados de la crema pastelera, la chibus, una parte de crema pastelera más medio de merengue italiano más gelatina. Muselín, una parte de crema pastelera más un tercio de mantequilla pomada. La diplomat o diplomática, una parte de crema pastelera más medio de crema batida. Frangipan, una parte de crema pastelera más 2 partes de crema de almendras, ¿sí? Miren, podemos hacer diferentes rellenos, diferentes tipos de coberturas, también se puede utilizar como cobertura, pero la mayoría de estas cremas se utiliza para rellenos, ¿sí? Vuelvo a repetir, como para profiteroles, sayonore, euclid, pastas de hojaldre, incluso rellenos de torta. Podemos poner también a hacer núcleos para hacer algún tipo de pastelería. Me invento, quiero hacer una muselín de crema de Nutella para una cubierta de que venga un bizcocho almendrado con una cremoso o una mousse de praliné, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que todo esto está totalmente abierto. Dígame, señor Increado. La misma guía que tenemos para panadería es la de pastelería, chef. Sí, la misma es, por favor. Está en el segundo capítulo, por favor. Listo, muchísimas gracias, chef. No se preocupe. ¿Alguna duda más que tenga algún compañero estudiante? Es la misma, solo que está más abajo. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Otras cremas calientes como flanes a base de huevos, leche, azúcar, su cocción a esa base de un ponchado directo o baño María en el horno. Crème brûlée, postre francés servido en el mismo recipiente de cocción y con azúcar quemada en la superficie. Su cocción a base de un ponchado directo o baño María en el horno. Sabayón es un postre frío en copas a servir a base para otros postres como mousses, tortas semieladas sostenidas por gelatina. Crema inglesa o salsa inglesa. Se prepara con leche, azúcar y yemas. El punto de cocción es de 80 a 85 grados centígrados. Se la conoce como salsa inglesa, salsa base para acompañar postres, base para helados y ciertos bavarois o bavarois. Flan de caramelo, todo el mundo hemos comprado de caja, pero la original es leche, huevos, azúcar, a baño María, dentro del horno para poder tener una cocción. La textura totalmente como un queso tierno, casi sin nada de poros, en la base sostenido de un caramelo totalmente seco.
Cuando esté frío, se lo deja de refrigeración unas 3 horas, se lo da la vuelta y no hay ningún problema. Crème brûlée, como dicen en español, crema quemada. La parte igualmente, a baño María, es a base de leche, crema de leche, azúcar y yemas y vainilla Borbón, más la vaina de vainilla, para poder generar este tipo de postre. La misma técnica, baño indirecto, baño María o ponchado indirecto. Saballón, como dice, postre sostenido con gelatina que utilizamos mucho en la parte de la heladería para generar mousses. Y aquí también viene otra técnica que es de la misma, pero generalmente el saballón es yemas de azúcar, se lo pone en la batidora, se lo hace cremoso. Esto no es como un merengue que comienza a espumar. La yema solo me da cremosidad, cambia de color, nada más. También esto también viene lo que es la parte de la técnica de la patabón, que ahí sí, aparte de lo que es las yemas, hacemos un caramelo, agua con azúcar, lo llevamos a la batidora hasta que nos dé el punto de cremosidad. Crema inglesa, como dice, preparaciones que se lo hace a base de salsas para poder helados. La temperatura, recuerden por favor, de 80 a 85 grados centígrados. Igualmente, vuelvo y repito, aquí vamos a asegurar lo que es la parte de la salmonela. En la crema pastelera subimos 90 porque tenemos un coagulante. Aquí solo de 80 a 85, porque si pasamos de 85 grados, se nos corta la salsa inglesa. Solo tiene 3 ingredientes, leche, azúcar y yemas. No tiene ningún coagulante, ningún espesante, ni ningún almidón que pueda retener y absorber más temperatura. ¿Estamos claros? Continuamos, por favor. Crema catalana es la versión española de la crème brûlée. Crema de mantequilla puede ser originada a partir de yemas más azúcar a 115 grados centígrados más mantequilla. Y huevos más yema y azúcar a 115 más mantequilla más claras, azúcar 115 más mantequilla, merengue italiano o suizo, crema inglesa más mantequilla. La crema de mantequilla generalmente se puede hacer con este tipo de técnicas o con este tipo de ingredientes a cierta temperatura, lo que es el azúcar con el almíbar, para poder generar cualquier tipo de crema o textura que nosotros queramos. Crema catalana, la versión como dice española. Aquí en la crema catalana sí se utiliza maicena. Se podría decir, aparte que se parece a la crème brûlée, es casi parecida a una crema pastelera. Igualmente está la crema catalana, se lo pone azúcar encima y tenemos listo totalmente tipo crocante que nos da esa textura del azúcar. Merengues, hablemos de merengues. En el mundo de los merengues es muy versátil, es uno de los merengues más utilizados a nivel mundial. Claro que vienen derivados como japonés o oriental. ¿Qué nos dice la parte de los merengues? Hay 3 merengues básicos: merengue francés, suizo e italiano. Eso es regla de pastelería mundial. Todos tienen en común la proporción de ingredientes de 2 a 1 de azúcar y una clara, a la única diferencia entre ellos, que el método de preparación derivado al merengue suizo e italiano se cocina. Forman una estructura fuerte, pero su textura es más suave al paladar que el merengue francés. ¿Sí? ¿Qué nos dice el merengue japonés? Es un tipo de merengue al que se le añaden almendras o pistachos o pistiches. Se usa para hacer discos, formando pisos de tortas, pasteles, o también se puede hacer una dacuaz, como tipo macarrón o macarrones. Merengue francés es el merengue que se monta con el azúcar y las claras de azúcar a alta velocidad hasta a montar las claras a nieve. Luego se añade azúcar granulada en forma de lluvia y se continúa batiendo hasta lograr el volumen deseado. Es el más inestable de los merengues y de textura granulosa. Hay variaciones de este con azúcar pulverizada, el más fácil de realizar. La textura del merengue francés granulada es crudo, tenemos salmonela totalmente activa, pero ¿qué pasa? Así sea azúcar impalpable o azúcar en grano, el azúcar de internamente la temperatura tiene 3 a 5 grados centígrados, que por sí solo vamos metiendo oxígeno, se va en la fricción, va calentándose. Pero por ende no debemos abusar porque también, como les digo, es un merengue que está totalmente crudo y necesitamos para poder utilizar esto. Este merengue es más utilizado para hacer suspiros, ¿sí? Para hacer bases de suspiros o pavlovas o merengones, ¿sí? Son muy utilizados este tipo de merengue francés.
Continuamos. Merengue suizo. Es el merengue realizado batiendo en baja velocidad al azúcar y las claras, pero al mismo tiempo está montado en un baño María a 110 grados Fahrenheit. Estamos hablando de unos 80-85 grados de lo que es la parte del baño María para que se pueda tener la cocción. A esta temperatura el merengue es tibio al tacto y los gránulos de azúcar se disuelven tan rápido como la mezcla llega a su temperatura, se bate a alta velocidad hasta que llega al volumen deseado. Es más estable que el merengue francés, aunque un poco más engorroso su preparación. Merengue suizo, semi-pasteurizado, podemos comerlo tranquilamente crudo, no pasa nada. También nos sirve para realizar suspiros. Incluso este merengue ya comenzamos a hacer la técnica de los mousses o bavaroise o cremor para poner encima de alguna preparación, alguna tarta, algún pay de limón, lo podemos planear tranquilamente, no pasa nada. Merengue italiano. Las claras de huevo son batidas a alta velocidad hasta el máximo de su volumen. Luego se lo adiciona en forma de hilo un almíbar que se cocinó hasta un punto de bola, suave. Se retira del fuego cuando alcanza los 115. Mínimo podemos llegar hasta 118 también. Y se vierte en forma de hilo y se reduce la velocidad a la batidora a media velocidad. La mezcla se debe batir hasta que enfríe el merengue más estable y se utilizará para postres fríos y soufflés. Merengue italiano, totalmente cocinado, perfecto para forrar tortas o betunar tortas. También se puede hacer suspiros. También podemos poner encima del el pay de limón o alguna tarta que queramos nosotros dar una creatividad con merengue italiano. Pero el merengue italiano, aparte de ser cremoso, de ser cocinado, tiene más estabilidad. Es el único que aguanta decorada la torta en refrigeración 3 días, ¿sí? Con los otros, suizo, sí puede aguantar hasta 3 días, pero ¿qué pasa? Comienza a generar cristales nuevamente de azúcar. ¿Con eso qué quiere decir? Se está rompiendo la molécula de la sacarosa y la glucosa a volverse nuevamente en su estado original. Ya que el merengue italiano hasta los 3 días también tiene ese efecto que comienza a tener su cristalización o cristales de azúcar para poder nosotros tener en nuestro paladar. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno. Notas importantes al momento de realizar merengues. La clara se separa mejor de la yema al estar fría los huevos. Las claras frías deben dejar reposar al menos de 5 a 10 minutos a temperatura ambiente antes de montarse, ya que suben mejor. Al separar la clara de la yema, se aconseja hacerlo de uno en un envase aparte al de las claras totales, ya que puede ocurrir que algún resto de yema toque la clara y usted pierda toda la clara a usar para montar el merengue. Tenga cuidado de que el bol de la batidora o el envase donde se batirán las claras no tengan rastros de grasa o sucio, ya que las claras no suben. Para asegurarse de eso, se debe limpiar el bol con un paño embebido en vinagre. Así lograr quitar los residuos de materia del bol. Agregue una pizca de sal o cremor tártaro para estabilizar las claras. No se debe mezclar en exceso las claras, ya que se separarían en pequeños cúmulos como nubes y pierde el punto exacto. Deben ser firmes y brillantes. Nota muy importante para hacer merengues, desde suizo, francés, italiano, japonés, oriental, el bol debe estar totalmente limpio, las claras no deben estar ni con agua, no deben estar ni congeladas, deben estar totalmente frescas, nada de rastros de grasa. ¿Por qué? Porque la clara tiene el 88% de líquido o de humedad interna. Necesitamos que no tenga nada para poder nosotros, peor aún, grasa o sucio, para que no pueda subir y no generemos la parte del punto de nieve. Muy importante, todos los merengues, pizca de sal o cremor tártaro para estabilizar las claras. Con eso no quiere decir que mi merengue se va a hacer más estable, pero sí me ayuda a manguear, me aguanta el calor de la fricción que yo genero en mi mano para poder realizar cualquier tipo de preparación, ¿sí? El cremor tártaro
Es un químico natural que es extraído de la cáscara de la uva y de las pepas de la uva, ¿sí? Es totalmente blanco, pero si no lo tienen con una pizca de sal, más que suficiente. Batidora a velocidad muy baja. En caso de hornear el merengue para hacer discos, hornee el merengue a una temperatura entre 90 a 100 grados centígrados hasta que estén secos y crujientes. Si pueden levantar del papel encerado sin esfuerzo, no se deben tornar dorados. Función de cada uno de los componentes del merengue. Clara de huevo. Los merengues son hechos de clara y pueden incrementar su volumen hasta 8 veces cuando se baten, debido a la reacción entre la albúmina y los ovalbúmina, proteínas que contiene la clara. La primera estabilizará las burbujas de aire formando una capa alrededor de ellas y sujetando el agua contenida en la espuma al batir. Este proceso se conoce como desnaturalización de la proteína. Cuando la espuma se calienta, como regularmente ocurre, la ovalina o coagula y previene la expansión del aire que haría que colapsa la estructura del merengue. Miren, a veces nosotros escuchamos de albúmina, también hay albúmina en polvo para pastelería molecular o pastelería de vanguardia, ¿sí? La clara tiene dos componentes. La albúmina me sostiene las burbujas, estabiliza, y la ovoalbúmina me desnaturaliza la proteína, asiste en lo caliente, pero me permite coagular y previene la expansión del aire. ¿Qué quiere decir eso? Que me contiene. Esto, ¿cuándo vamos a utilizar? ¿Cuándo vemos la ovoalbúmina? Cuando estamos nosotros mangueando y generando algún suspiro. Por eso es que debemos de hornear de 90 a 100 grados. No deben ser totalmente dorados. Debe ser blanquinosos, así lo pongan colorante. Debe ser totalmente el color exacto para que nos haga totalmente en su estado crujiente y seco, ¿sí? ¿Estamos claros? Recuerden que la clara tiene albúmina y la ovoalbúmina. Azúcar. El azúcar juega un rol importante del merengue, no solo endulzar, sino también estabilizar el merengue y específicamente cuando se calienta, ya que se une con las proteínas de la clara y forma una estructura más suave al paladar, estable y a su vez fuerte, previniendo la sobrecoagulación de dichas proteínas. Hay que tener cuidado cuando agrega el azúcar, ya que puede hacer perder el volumen del merengue. Por esa razón se añade solo cuando al merengue ha subido un poco de volumen y se añade en forma de lluvia lentamente el añadirla muy rápido o muy lento puede hacer que el merengue no levante bien. Esta técnica de la forma de lluvia se utiliza mucho en lo que es la parte del merengue francés. Cuando utilizamos nosotros merengue suizo o merengue italiano, no nos va a tener este tipo de afectamiento, se puede decir, o afectar al merengue, solo cuando utilicemos en forma de lluvia, ¿sí? Mucho cuidado. Recuerden que por una parte de clara son 2 partes de azúcar. No podemos sobrepasar las leyes o las reglas de los ingredientes en pastelería. Por 1 gramo más o 1 gramo menos, echamos a perder nuestro producto. El azúcar no sirve para endulzar, sino para estabilizar frío o caliente, para que tengamos unos merengues brillantes, lisos y cremosos. Cremas frías y mousses. Originaria del francés significa espuma. Mousse significa espuma en español. Estas con cremas frías y livianas que se pueden realizar a base de frutas o no, las mousses frutales llevan como base fundamental un merengue pasteurizado. Puede ser italiano o suizo. Miren, estábamos hablando hace pocos minutos de los merengues y les dije que se puede utilizar en mousses. Ya vamos viendo aquí cómo vamos introduciendo lo que es los merengues. Las que se realizan a base de materia prima con grasa, chocolate, frutos secos, licores, etcétera, deben llevar como base fundamental una patagón. También hablé de una patagón, la mezcla de yemas con azúcar, para poder generar un almíbar o una cremosidad en sí para nuestros postres. Es una mezcla de azúcar cocinada. El método para cocinar las yemas puede variar. Lo importante es que siempre están cocinadas con azúcar, con un poco de líquido, deben alcanzar los 85 grados centígrados para pasteurizar.
Agua con azúcar, 85. Si yo quiero un poquito más cremoso, subo la temperatura para poder sacar la parte de líquido que tiene cada cristal de azúcar para tener nuestra patagón totalmente estable y cremosa. Recuerden que las yemas no me va a dar crecimiento, pero sí mucha cremosidad. Al ingresar aire o lo que estamos batiendo, no va a doblar volumen. Solo cuando dobla volumen son las claras. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? ¿No? Bueno, continuamos. Hay 3 tipos de cocción: directa, indirecta y mixta. ¿Qué nos dice la directa? Yemas espumosas más azúcar en forma de lluvia, luego a baño María 85 grados centígrados, es que cuando se pasteuriza las yemas, sigo batiendo hasta enfriar, similar al merengue suizo. Indirecto, se baten las yemas, con el azúcar se realiza un almíbar, 118 grados centígrados, se lo agrega a las yemas en forma de hilo, se bate hasta enfriar, similar a un merengue francés. El mixto, se baten las yemas con el azúcar, se hace un almíbar 100 grados centígrados, se vuelca sobre las yemas y se sigue batiendo, luego vuelve a baño María hasta alcanzar los 85 grados centígrados, se bate hasta enfriar. La mixta tiene las 2 técnicas, tanto como almíbar y cocción directa, para poder nosotros realizar. 85 grados, lo que es la cocción para enfriar, debe estar, y la cocción del almíbar, 110 en la mixta, 118 grados, lo que es la parte indirecta, como hacer un merengue italiano, y 85 grados a baño María, totalmente la parte directa. Mousses frutales, merengues pasteurizado más pulpa de fruta más gelatina sin sabor, del 1 al 2%, más crema montada a punto medio. Miren, aquí entramos con cremas, ya vamos viendo poco a poco que va entrando la parte del ingrediente, lo que es el merengue, ya vamos con las, aparte del merengue, vamos agregando lo que es la crema semibatida o semimontada, ya vamos viendo gelatinas. La gelatina, muy importante, por favor, recomendación que les doy. No deben hidratar la gelatina con agua caliente, sino con agua fría, con agua de las llaves. Normalmente hidratamos por 1 minuto, luego lo activamos a baño María o en microondas unos segundos, no debe de hervir para que no pierda la gelatinización o la crenadina, que es el nombre propio de esta parte, para que nos pueda tener una coagulación integral o general y no esté totalmente inestable, que se mantenga estable totalmente todo esto, ¿sí? Mousses no frutales, una patagón a sabor, más sabor elegido, más gelatina del 1 al 2%, más crema montada a punto medio. Miren, arriba tenemos frutales y abajo no tenemos no frutales. Recuerden que los no frutales puede ser chocolate, frutos secos, licores, que de ley tenemos que utilizar nosotros una patagón. La diferencia de los frutales es que tenemos que utilizar un merengue pasteurizado. Crema Bavarois o crema bávara es una crema fría compacta y moldeada sin aire que se adapta al moldeo o reciente que la contiene debido a la cantidad de gelatina que posee. Estructuras. El mousse, ¿qué debe tener? O texturas, aireamiento y cremosidad. Si es que es de chocolate, pero si es frutal, aireamiento y cremosidad. Más cremosidad vamos a utilizar cuando tengamos nosotros mousses a base de pralinés o frutos secos a base de chocolate. La crema bávara no tiene mousses, perdón, no tiene merengue. Dependiendo de la receta, para yo ponerle un poquito de un toque de aireamiento, se lo puede poner en un 3%. De ahí la mayoría es totalmente gelatina y crema de leche y el sabor que nosotros se podría elegir para poder hacer los tipos bávaras. Existen 2 tipos de Bavarois frutales. Se pueden hacer con cualquier fruta que sea fresca o enlatada. Hay que tener cuidado con algunos frutales, con las frutas tropicales, como el kiwi y piña, ya que contienen una enzima llamada bromeilana, que impide la coagulación de la gelatina, o conocemos nosotros también como pH, la acidez, el amargor que tiene esta fruta. Para poder hacer con este tipo de fruta, no solo con lo que es la parte de kiwi y piña, con limón, con naranja, con mandarina, debemos hacer hervir para que todo lo que es la enzima llamada bromeilana, se comience a bajar y comience a coagular cuando yo mezcle mi preparación, mezcle mi gelatina, mezcle mi crema de leche y tengo una coagulación interna y totalmente perfecta en general en todo el conjunto del núcleo.
Estas cremas se realizan a partir de un almíbar de 115 a 115 para sellar la fruta. La fórmula de un Bavarois frutal es almíbar a 115 grados centígrados, más pulpa de fruta, más gelatina, más crema de leche, punto medio. ¿Sí? Miren, solo estos ingredientes tienen para hacer lo que son los no frutales. También encontramos nosotros lo que es la parte de Bavarois de chocolate blanco, chocolate negro a base de frutos secos también. Vamos viendo poco a poco. No frutales o clásicas se realizan a partir de una crema inglesa. En esta se infusiona el sabor elegido. Siempre llevan gelatina ya que no tienen incorporación de aire en su interior. Es bastante líquida, por lo tanto nunca veremos un Bavarois con merengue o patabón. Su fórmula es crema inglesa, más sabor, más gelatina, más crema montada. ¿Sí? Miren, aquí tenemos con crema inglesa. No lleva merengues, pero en la actualidad, como está cambiando también las técnicas, las recetas a nivel mundial, yo he visto, soy muy sincero, he visto algunos chefs internacionales que sí lo ponen a Bavarois un toquecito de espumamiento, un merengue. Como dije, de un 2 al 3%, más que suficiente, dependiendo de la textura que queramos hacer. Pero ojo, que el original no lleva ninguno de los dos, nos lleva lo que es merengue, ¿sí? Pero sí lleva bastante cremosidad, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta, por favor, en texturas, cuando nosotros vayamos a elaborar o vayamos a degustar este tipo de postre Bavarois o crema bávara. Una pregunta, Chef. Dígame. ¿El almíbar cómo se lo prepara? El almíbar es agua y azúcar, llevar al fuego hasta 115, 118 grados con un termómetro. Ya, entonces. Recomendación para los almíbar, no mecer cuando está en cocción, agua y azúcar hasta que hierva. Ahí sí lo puedo introducir el termómetro, veo 115, 118, pero si no tengo termómetro, a decir, pero yo, chef, no tengo termómetro, ¿cómo hago? Fácil, para que no se quemen las manitos, se mojan los dedos con el agua fría y meten el almíbar. Se siente meloso, casi punto de bola suave, ¿sí? No se van a quemar. Eso es, el agua impide que se queme, solo va a sentir lo que está, la melosidad o a punto de bola suave. Nada más cuando no tengan termómetro. ¿Estamos claros? ¿O alguna otra pregunta más? ¿No? Continuamos. Gelatina. Solubiliza a temperatura superior de 35 a 40 grados centígrados y empieza a gelificar cuando su temperatura desciende a los 35 grados centígrados. 35, 40, así mezclemos la preparación, se va a mantener líquida, ponemos en un recipiente o molde, a los 35 comienza a bajar a coagular. Por eso les dije la recomendación, agua fría, no agua caliente, no hervir y tener mucho cuidado con la gelatina al rato de hidratar. Cuando se hidrata debe estar totalmente hidratado, que no haya ni siquiera un rastro de gelatina en polvo, ¿sí? Tiene que estar totalmente hidratada y mojada por 1 minuto, luego mandamos a activar a baño María o a microondas. Solo segundos, no debe de hervir para que tenga una buena coagulación. El termómetro reversible nos relaciona bien con los tánicos del té. Canela y otras especies se comportan bien con productos ácidos, aunque a mayor acidez, menor es la capacidad de gelatinización. Recién pasamos de lo que era piña y kiwi, también hablé de lo que era productos ácidos. Tenemos que nosotros hervir esto para que no nos pase mayor acidez y se coagule perfectamente. Si no bajamos esa acidez, totalmente no va a coagular, no va a gelificar como nosotros queremos. No se recomienda calentar más de 60 grados centígrados, ya que pierde parte de su capacidad, comienza a gelificar a partir de los 16 grados centígrados. Se hidrata de 5 veces a 7 veces su peso. La regla en pastelería, mínimo 5 veces. Por 1 gramo de gelatina, 5 veces la parte de líquido, ¿sí? Por eso digo, por 1 gramo, 5 veces la parte del agua fría. ¿Por qué dice a 7 veces? Dependiendo de la estructura del postre que yo quiera dar. Hay postres que yo quiero que sea totalmente estables.
con una firmeza suave y que se mantenga la cremosidad, solo ahí trabajo a 7 veces. Cremas heladas o semifredos. Parfait en francés. 7 veces se hidrata, o sea, ¿por qué? En 5 veces es para tener una mousse perfecta o coagulación perfecta. Pero si yo coagulo, si yo pongo en 7 veces, por ejemplo, de 1 gramo, 7 veces de agua, es para tener firmeza y ser un poco más suave. Dependiendo, si yo quiero hacer de chocolate, por ende la grasa de la manteca de cacao en el frío va a amarrar, va a coagular, lo subo a 7 veces. Pero si yo hago con la parte frutal, no lo hago a 7 veces, sino lo hago a 5 veces. La regla de la gelatina mínimo es a 5 veces, ¿sí? Pero como le digo, si ustedes van a utilizar frutos secos o chocolate, lo utilizo a 7 veces. Con eso no quiere decir que no va a coagular, va a ser una coagulación más lenta, menos firme, pero sí vamos a ganar lo que es un poco de cremosidad de nuestros productos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Ok, continuamos. Cremas heladas o semifredos. Parfait en francés significa perfecto. Recuerden, aquí en pastelería debemos aprender a pronunciar lo que es, por lo menos palabras en francés. Ya utilizamos patabón, ahora estamos parfait, crème brûlée. Eso vamos a encontrar en el mundo de la pastelería, este tipo de nombres, ya que nosotros siempre vamos a estar asociados a diferentes tipos de países que lo hicieron esto. Recuerden, parfait en francés significa perfecto y mousse en francés y en español espuma. Y denomina a un tipo de postre helado. Son preparaciones heladas muy ligeras, untuosas y saborizadas. Se realizan a partir de una patabón a la cual se agrega crema medio punto medio. Se realiza una congelación directa, jamás se incorpora gelatina. En el frío es el encargado de sostener la preparación, nunca se realizan con frutas frescas debido a que su base de patabón, su fórmula es patabón más sabor más crema de leche. Esto es lo que es un parfait o cremas frías o semifrío también como lo conocen. Soufflés y soufflé glace. Soufflé es un plato ligero elaborado al horno, significa soplar o inflar. Se realiza con las claras a punto de nieve batidas y combinadas con otros ingredientes. Se puede servir como plato principal o como postre. Cada soufflé está elaborado con dos componentes básicos. Una base de crema inglesa, crema pastelera o puré, más claras batidas. ¿Sí? La base proporción, sabor y textura suave. Las claras a punto de nieve siempre se agrega al final. Es tradicional hacerlos en unas copitas de soufflé llamadas ramekin. Cuando salen del horno, siempre está inflado, pero a los 2 minutos ya comienza a bajarse. Soufflé es cuando mandamos al horno, como dice aquí, sale del horno, comienza a bajarse, pero el soufflé glacé es totalmente apariencia, como cuando sale del horno se sube, ese efecto se hace con alrededor del ramekin con acetato, se lo pone en la preparación y se lo manda a congelación, ¿sí? No es un helado al soufflé glacé, es casi se podría decir un cremoso que está totalmente congelado. Recuerden, soufflé es cuando está al horno y soufflé glacé trabajamos con congelación. Siempre estos postres se debe servir con el ramekin o el recipiente que nosotros tengamos para poder realizar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Vamos. Continuamos. Soufflé glacé. Son una imitación en frío. Se lo considera un semifrío. Al igual que los parfaits, se los consume congelados. Estos siempre van a ser frutales, ya que a su base es un merengue italiano. Su fórmula es merengue italiano más pulpa de fruta más crema batida. Bien. Lo que estaba hablando son postres congelados, no son helados, son semifríos, porque tienen merengue italiano, es espumante, pulpa y crema batida, ¿sí? Si no, también se puede hacer soufflés de chocolate, no hay ningún problema, pero siempre vamos a utilizar estos 3 ingredientes y la técnica que nos dice. Crema pastelera.
Es una crema básica en pastelería. La podemos elaborar con siguientes variaciones de ingredientes. Leche, máximo el 60% al 40% de crema de leche. Vainilla, otros sabores como canela, cáscara de limón o extractos. Azúcar, otros edulcorantes. Maicena, harina u otros tipos de almidón. Yemas enteras o yemas más huevo. Por cada litro de crema pastelera se pueden saborizar con 180 gramos de chocolate amargo, 125 gramos de cacao en polvo, 15 a 20 gramos de café instantáneo, y de 120 a 200 gramos de dulce de leche, de 40 a 60 gramos de licores, de 400 gramos de pulpa de fruta. Con estos pesos podemos hacer nosotros nuestras cremas pasteleras, ¿sí? Recuerden que la crema pastelera es muy versátil, muy utilizada y tienen bastantes técnicas o bastantes ingredientes que lo podemos agregar para poder realizar nuestra crema pastelera. Vuelvo y repito, temperatura de perfecta cocción de 90 grados centígrados. Procedimiento de la crema pastelera: hervir la leche con una parte de azúcar y la vainilla. Segunda parte, o paso 2, mezclar las yemas con el resto de azúcar, como lo vemos en la foto. Tercero, temperar las yemas con un poco de leche caliente, ¿sí? Lo ponemos ahí. Cuarto, mezclar con el resto de la leche y llevar al fuego hasta que espese. Quinto, retirar del fuego y agregar la mantequilla. Sexto, cambiar de recipiente, extender y dejar enfriar tapado con plástico film en refrigeración. Recomendación sobre la crema pastelera: también sirve para la salsa inglesa, crema panadera o todo lo que tenga coagulado con almidón o solo que sea coagulado con yemas. Una vez que está lista la crema pastelera, debemos poner un recipiente y tapar con plástico film, pero el plástico film debe ser contacto con el producto, ¿sí? Si lo ponemos superficial, como está caliente, va a generar humedad y las gotas que genera humedad me va a quitar la textura, va a desestabilizar y se va a hacer líquida. La crema pastelera, como dice, es una crema saborizada de vainilla que nos sirve, que es untuosa y cremosa, para nosotros poder realizar cualquier tipo de producto o relleno que queramos hacer. El chocolate. Hablemos del chocolate, el cacao, ¿sí? Algo que todo mundo nos gusta, que todo mundo lo degusta y otros no, ¿sí? Por ende, dicen que el chocolate engorda, es una cobertura, es un fruto, ¿sí? Porque es un fruto totalmente natural. Lo que sí les puedo decir, lo que engorda son los sucedáneos. Cobertura o pasta de cacao no engorda, tiene antioxidantes y muchos minerales. Vamos, ahí hablemos del chocolate, el cacao. El cacao es una planta cacaotera de Terma Brown cacao. El nombre científico es griego, significa alimento de los dioses. Cacao viene del maya cahuac, ¿sí? Miren, viene del maya cahuac, que los griegos, alimento de los dioses, ¿sí? Miren, esa partecita a veces tenemos que investigar muy bien para nosotros tener una base, o los que nos gusta el chocolate, o hacer, no es solo de coger, hacer unas trufas, de hacer bombones, o hacer una escultura. Hay que conocer el tipo de cacao que yo voy a utilizar, el chocolate, el porcentaje que necesito para nosotros tener todo listo en nuestras manos. Originaria de la cuenca del río Orinoco o el río Amazonas, Venezuela y Brasil, poco a poco se fue extendiendo en todo el centro sur y América, desde los 20 latitud del norte hasta 20 latitud del sur, a una altura máxima de 600 MSM de altura, se puede decir, o la parte de las llanuras, con una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Miren, yo estoy acá en Quito, en la sierra. Generalmente acá en la sierra no podemos producir cacao, pero en la costa sí, como Guayaquil, Santo Domingo, Manta, El Oro, también aparte del noroccidente, lo que es Pedro Vicente, ¿sí? También allá, porque es cálido, este fruto necesita tener una temperatura específica para que pueda generar y pueda reproducirse, ¿sí? Entonces, a 25, debe estar una temperatura promedio de 25 grados centígrados,
¿sí? La planta, el fruto, la cosecha, todo es muy importante para nosotros llevarnos un buen chocolate o un buen producto elaborado con chocolate. En Ecuador, antes la conquista de la conquista de América por parte de los españoles, el cacao ya viene. Dígame, por favor, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. En Ecuador, antes de la conquista de América por parte de los españoles, el cacao ya viene siendo utilizado. Existe ya como los de cerámica en Zamora Chinchipe, y gracias a la dotación con carbono de carbono 14 se demuestra que ya utilizaban en manera líquida hace 3.500 años antes de Cristo. ¿Sí? Miren, hace 3.500 años antes de Cristo ya se utilizaba el cacao, pero con la dotación del carbono 14 o la prueba del carbono 14. Esta prueba nos dice o nos da cierto que para verificar no solo el cacao, esta técnica utilizan para todas las investigaciones que lo quieran hacer, para ver desde cuándo, qué tiempo, estructuras, el envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es una técnica utilizada hace mucho tiempo y lo siguen utilizando, yo he escuchado, ¿sí? Pero, miren, hasta en la parte del cacao, un alimento, lo utilizan esta técnica del carbono 14. Como les dije, el chocolate o la cobertura original o pasta de cacao son demasiado dulces, hay ácidos, pero por los porcentajes que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? En la costa sé que lo hacen mucho el cacao artesanal, he probado, me han traído, lo he degustado, he hecho productos, entonces está muy bien elaborado, algunos cacaos, otros sí les falta un poquito de cacao, y vamos viendo poco a poco cómo es el mundo del chocolate, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, los maya en México, en los años 1000 antes de Cristo, los consideraban como la bebida de los dioses y estaba reservada para los ritos y para los sacerdotes. Ellos utilizan el cacao mezclando con ají, achiote, vainilla, miel y harina de maíz. En algunos países como Ecuador, de granos eran utilizados como monedas. De América a Europa y de líquido soluble. Con la introducción de la canela, el azúcar y la bebida inicia a fundirse, iniciándose por el círculo de la realeza española. Durante el siglo XXVII, el chocolate era considerado tanto un medicamento como un alimento y no como una bebida de placer. Para llegar al chocolate se consume actualmente, se debió esperar casi 3 siglos a partir de que los españoles llevaron el cacao molido que se lo consumía en América. Hubo 3 fases importantes para pasar desde el chocolate líquido hasta el chocolate actual. En 1828, el holandés Carlo Brandhaus inventa una prensa hidráulica que sirve para separar la manteca de cacao de la torta de cacao. A ver, comienzo con la parte de arriba. 1000 años antes de Cristo, una bebida solo de los dioses, que era acompañado con ají, achiote, mieles y maíz. Pero en Ecuador utilizábamos como moneda o como el trueque, ¿sí? Creo que hasta algunos países todavía lo siguen existiendo. Nuestro cacao lo conocen como ordinario, pero fino de aroma, exquisito, delicioso, muy aromatizante. Y todo el mundo lo utiliza a nivel mundial. El chocolate más caro del mundo, que es el chocolate belga, es hecho con nuestro cacao ecuatoriano, ¿sí? Entonces, si ustedes ven algunas plataformas, incluso acá en el Ecuador hay cursos de chocolatería, tantos porcentajes, para qué nos ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la realeza española era solo una bebida, que solo introducían canela y azúcar. Era solo para la realeza española. Pero en los años 17, el chocolate era un medicamento y hasta ahora lo siguen utilizando como medicamento. Incluso, con todo respeto, las mujercitas también utilizan para los maquillajes. A veces vienen los maquillajes a base de cacao en polvo, grasa de manteca de cacao, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Hasta ahora sigue siendo medicinal.
Porque si vamos a una farmacia, pido manteca de cacao para la parte estética o la parte se puede decir, de la cara, todavía existe. Miren, en la costa generalmente, soy muy sincero, antes las gripes se curaban con manteca de cacao, planchaban papel periódico y se lo ponían en el pecho y se lo curaban así. No sé hasta el momento si lo siguen haciendo eso. Pero, perdón, hasta ahora, Parte campo, sí. incluso, y no me van a dejar mentir, cuando están con espasmo o dolor de estómago, una pepita de cacao, el fruto con toda como la guava se chupa. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya ve? Entonces, sí conozco esa parte yo. También lo he hecho. Cuando tengo que probar frutos de chocolate, lo pruebo. Me parece muy delicioso, pero no en exceso, porque también viene la parte diurética que sí nos ayuda beneficiosamente en la otra parte, ¿sí? No hay que abusar mucho de esto. En 1828, un holandés, Corme van Hout, se inventa la prensa hidráulica para extraer la manteca o la torta de cacao. Es lo mismo. La torta de cacao, ahora lo dicen pasta de cacao. ¿Sí? Siempre tuvieron de la mano los dos. Por eso es que cuando esa prensa hidráulica pasa la molienda, pasa del tostado, cada grano de cacao comienza a soltar su suero, comienza a soltar su esencia, la grasa interna. Pero para esto necesita estar bien reseco. Si nos vamos a la parte de la costa, en los pavimentos, hay terrazas, hay cacaoneras que tienen secando el cacao, meciendo con palas de madera. Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo, hay maquinaria que hace todo eso, pero como digo yo, hasta el momento, el secar en el pavimento o tener terrazas en la costa, botar el cacao al sol natural es perfecto secamiento, incluso me ayuda a tener más concentración de sabores, más acidez, más enzimas de ceniza, amaderados, cítricos y ahumados, ¿sí? Siempre yo voy a decir eso, ¿sí? Tomar mucho en cuenta que el cacao lo podemos ver y es un cacao, nada más, pero saberlo trabajar sí tiene su complejidad. En 1875, el suizo Daniel Peter con Henry Nestlé lograron añadir leche en polvo a chocolate. Mire, aquí estamos una marca a nivel mundial que lo consumimos. 1875, el suizo Daniel Peter con Henry Nestlé logran añadir leche en polvo al chocolate. En 1878, el suizo Rudolf Linden inventó el procedimiento llamado concaje o conge, que consiste en mantener por largo tiempo, hasta 72 horas, mezclando chocolate derretido para obtener una mezcla homogénea y delgada de 16 o 16 micras de espesor. Miren, 72 horas. Ahora lo conocemos como conchadoras, como malteadoras. Pero él ya en 1879 se inventó el conge o la mezcladora que lo tiene 72 horas. En 1875 logran los dos, el suizo Peter con Henry Nestlé, agregar leche en polvo al chocolate. Van variando, van pasando los años y el chocolate va tomando fuerza, van añadiendo ingredientes e incluso se va haciendo más fuerte en estructura totalmente cremosa y sólida. Uso del chocolate. Hay que saber que el chocolate es simple a la excesiva temperatura de 60 grados centígrados y a cuerpos extraños, sobre todo agua o vapor. El primer procedimiento para trabajarlo es derretir el chocolate. Existen varias maneras. A baño María en un bowl con chocolate picado encima de una toalla de agua caliente. 2. Precauciones para que el agua de la olla no hierva o siempre estará mezclando que no entre vapor al chocolate. La otra técnica, microondas, se pone a derretir en 30 segundos, siempre mezclando el sistema práctico y rápido. Para mí, consejos a baño María. ¿Por qué? Claro, por ende, no debe estar el baño María totalmente hirviendo, debe ser una temperatura de 85 grados centígrados, si es posible 80, mucho mejor.
para que no dañe la textura del chocolate, mantenga la lecitina, mantenga la brillantez, la estructura a punto de rotura, a punto de enfriamiento, se cristaliza mucho mejor. Con eso no quiero decir que a microondas no sirva, pero tengo que hacer lapsos de 30 segundos, golpes en el microondas para poder tener el efecto de derretimiento. Pero recuerden que los microondas no tienen una temperatura estable, es una temperatura estandarizada y uniforme, ¿sí? Prohibido poner agua dentro del chocolate si yo voy a temperar, excepto que yo vaya a hacer alguna decoración, si puedo agregar para hacer efectos de puntas, efectos de lodo o efectos de esculturas como de ramas, que es muy distinto. Pero si yo voy a hacer una ganache, unas trufas o unos bombones, solo a baño María, evitando que entre el agua. ¿Alguna pregunta me quieren hacer, por favor? ¿No? Continuamos. Temperar el chocolate. Al chocolate se necesita temperar solo cuando se requiere que regrese a su estado puro y duro. Para hacerlo una crema, una torta o una masa de chocolate no se necesita temperar, es suficiente derretir el chocolate y utilizar. Para hacer decoraciones filigranas cubiertas en puro chocolate que no contengan ningún otro ingrediente, se requiere temperar el chocolate para que tenga más brillo, que cuando se rompa sea un sólido golpe, haga crack y que sea más resistente a la temperatura. Temperado de chocolate. Si solo voy a hacer filigranas o figuras de chocolate, tanto como nombres, como puntas, como para hacer plumas, solo ahí tempero el chocolate. O para hacer baños de cubiertas de trufas, solo ahí. Pero si yo voy a hacer una ganache o yo voy a hacer una torta, no necesito temperar, derrito y mezclo con los demás ingredientes. El punto crack o la solidez o cuando esté enfriado debe de sonar totalmente y se escucha que es como crack al oído. Entonces hay que tomar mucho en cuenta que el temperado es bien importante en el chocolate siempre y cuando pueda obedecer los mencionados que los dije. La manteca de cacao tiene varios puntos de fusión, de 45 a 16 grados centígrados. Esta grasa es responsable de producir cristales estable e inestable para que el chocolate tenga las características mencionadas. Se necesita cristales estables. Para obtener estos cristales estables se necesita temperar el chocolate. Ahí tenemos una foto que cuando está mal temperado el chocolate se hace totalmente como que estuviese marmoleado o exceso de grasa, pero cuando está bien temperado tenemos un chocolate brilloso. También la primera foto lo conocen como el estado o el punto Bloom. Es el peor enemigo del chocolate. El punto Bloom no es por el exceso de la grasa, sino también por el almacenamiento mal temperado y humedad que se ha generado a través del derretimiento, ¿sí? Siempre debemos tomar mucho en cuenta que cuando trabajemos con chocolate debe ser totalmente brillante, tener un punto crack y sea totalmente sólido. Temperatura para temperar el chocolate. Tenemos ahí, derretir, enfriar y temperar. Chocolate negro, del 46 a 49 grados centígrados para derretir. Para enfriar, del 27 al 28 grados centígrados. Temperar, de 31 a 32 grados centígrados. Chocolate con leche, del 43 a 46 grados centígrados. Enfriar, 26 a 27. Temperar, de 29 a 30 grados centígrados. Chocolate blanco, 43 grados centígrados o 46, lo que es la parte de derretir. Enfriar, dígame. Señor Delgado, ¿me quiere hacer una pregunta? No le escucho bien. Si me puede escribir, por favor, porque no, la verdad no lo estoy escuchando. Gracias. Chocolate blanco del 43 a 46 grados centígrados, enfriar de 26 a 27 grados centígrados y temperar de 29 a 30 grados centígrados. Miren, es muy importante porque cada tipo de chocolate tiene su derretimiento, su temperatura. No es por lo que sean clasificados, sino por la grasa interna que tiene y aparte algunos que tienen, como vimos, que ingresan leche en polvo. El derretir no debe pasar de 50 grados, como ven,
El enfriamiento es la parte que estoy tableando y temperar es cuando le subo a máximo a las temperaturas dependiendo del porcentaje que nosotros tenemos de chocolate, ¿sí? Hay algunos que son, ahora como les dije, hay chocolates sucedáneos que tienen con sabor a chocolate. Hay un montón de marcas ahora que son chocolates sucedáneos. Incluso la marca Nestlé también tiene el chocolate sucedáneo, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta que esos chocolates sucedáneos se derrite, se trabaja, pero no necesitan temperar. Pero si fuera una cobertura o chocolate puro, necesito temperar para que se mantenga la estructura que nosotros queramos o incluso hacer alguna figura para poder presentar algún poste o alguna escultura. Método de tableado. Se calienta el chocolate hasta 45-50 grados, se vierte 2/3 en una mesa de mármol o granito también lo pueden hacer. Se trabaja con 2 espátulas hasta que empiece a espesar 27 grados centígrados. Y se pone otra vez en el bowl, se vuelve a calentar hasta la temperatura deseada. Como vemos la foto ahí, la primera foto vemos que está derritiendo. Miren, recuerden, solo 2/3 y comenzamos a temperar. Mínimo hasta 27 grados centígrados. Eso es la parte que está en enfriamiento. Y cuando se tempera es cuando queramos subir la temperatura mínimo 32 grados. Por el grado de la grasa que tenga el chocolate o el porcentaje que nosotros, del porcentaje de chocolate que esté, ¿sí? No podemos nosotros sobrepasar ninguna temperatura porque ¿qué va a pasar? No temperamos bien, va a generar bloom o como vimos la foto anterior, se va totalmente a hacer como cálculos de grasa, no se va a ver visualmente una tableta, un ejemplo, tableta de chocolate totalmente lisa, que tenga el punto de crack o de rotura para que sea totalmente estable, ¿sí? Siempre debemos nosotros temperar mármol o granito, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Continuamos entonces. Método de la vacunación. Se derrite se derriten 2/3 partes de chocolate hasta 45 y 50 grados. En 1/3 se derrite picado o rallado. Se mezclan los dos ingredientes bajando la temperatura automáticamente hasta 27 grados centígrados. Y luego se vuelve a calentar hasta la temperatura deseada. ¿Sí? Fácil y sencillo. De 1000 gramos, solo derrito 800 gramos y 200 gramos comienzo a picar o a rallar. ¿Sí? Para hacer la técnica de vacunación. Antes que me olvide, en la parte de la costa podemos utilizar manteca de cacao hasta el 10% del peso que nosotros queramos. Por ende, en la costa es demasiado húmedo, es demasiado calor, necesitamos un poco más de manteca de cacao para temperar y hacer nuestras figuras. En la parte de la sierra no ponemos manteca de cacao, temperamos y tenemos totalmente una temperatura estable, ¿sí? Es una recomendación que les doy a las personas que están en la costa, ¿sí? Igual esta técnica de del 10% de manteca de cacao se va a utilizar en la parte del oriente también, si es que algún estudiante vive por allá, ¿sí? Recuerden, ya estamos viendo 2 técnicas de vacunación. Ahorita vamos a ver la otra técnica, que es de método de maquinaria. Existen máquinas que ejecutan este trabajo. Como la que vemos de chorro o de grifo o de caída, también hay la que es la otra de pedal como bicicleta, la temperadora que tiene una como báscula de internamente, derrite y comienza a tener la temperatura que nosotros deseamos, solo programamos, se prende automáticamente, si ya baja más la temperatura que está programada, ya llegó la temperatura, se apaga y eso es todo. Pero eso utilizaríamos más cuando tengamos una producción inmensa de productos de chocolatería o bombones, que generalmente eso siempre vamos a tener ahí en la parte de la chocolatería, ¿sí? Vimos 3 técnicas, temperado, vacunación y de la maquinaria. Tipos de chocolate. Aquí tenemos cacao, chocolate 100%, chocolate amargo, chocolate de leche, chocolate blanco. Pasta de cacao, manteca de cacao, azúcares y leche en polvo. Chocolate, pasta de cacao 100%. Chocolate amargo, 40% de pasta de cacao, manteca de cacao 18% y azúcares 42%. Chocolate de leche, 10% de pasta de cacao,
manteca de cacao 24%, azúcares 38%, leche en polvo 28%. Chocolate blanco, pasta de cacao no tiene, manteca de cacao 37%, azúcares 40% y leche en polvo 22%. ¿Sí? Aquí tenemos porcentajes de lo que están elaborados este tipo de cacaos. La pasta es la primera que sale, luego viene la parte de la manteca de cacao, la cristalización, sacar las impurezas para que esté en estado sólido totalmente. Recomendación que les doy, por favor, antes que me olvide. Manteca de cacao, si van a utilizar, que sea para repostería, no manteca de cacao medicinal que venden en las farmacias. Eso no nos sirve para repostería. Solo que vendan manteca de cacao en repostería, ni tampoco diluyente. Dígame, señora Cadena. Si había una diferencia. Sí, porque a ver, la manteca de cacao medicinal es para medicinal, no es pura, tiene lecitina, tiene otro tipo de, se podría decir, dióxido de titanio para producir la medicina, pero la manteca de cacao para repostería viene en bloque y huele a chocolate, es totalmente de estructura marrón con pintas blancas. Hay otro que es el diluyente, eso no me sirve para temperar chocolate, que es como cera, como vela. No me sirve. Siempre Una utilice. pregunta, Chef. Dígame. Cuando hablamos de chocolate 100%, estamos hablando del que es en pepa, el que se pone a secar. Sí, no, ¿ya? ya chocolate 100% puro, sin nada de azúcar. Solo molido y hecho pasta, nada más. Ya. ¿Ya? Dígame, buenas noches, señorita o señora Ana. Hola, Che, buenas noches con todos. Una consulta, tal vez alguna marca en especial de cacao, de manteca de cacao para repostería. Nestlé, República, Pacari, Bios, la que usted prefiera. No hay ningún problema. ¿Perdón? Muchas gracias. ¿Sí? No hay ningún problema en esta parte de lo que es de las marcas de manteca de cacao. A ver, soy sincero, no se casen con marcas, trabajen con las marcas que puedan trabajar. ¿Cuál es la diferencia? Ahí es cuando viene uno. ¿Compro manteca de cacao, chocolate de X marca? No, no me sirve para esto. Pero otra marca me sirve para hacer bombones. Otra marca me sirve para hacer cobertura de bombones. Otra marca me sirve para hacer rellenos de bombones. Otra marca me sirve para hacer diferentes tipos de trufas, dependiendo de la estructura que yo quiera. O sea, es conocer el producto. Es como cuando estábamos haciendo la clase de panadería. Ingredientes primarios y secundarios. Hay que conocer para qué nos sirve. Igualmente, hay que buscar el chocolate que nosotros necesitemos para poder realizar nuestra estructura. Por ejemplo, una trufa debe ser demasiado cremosa. Yo soy sincero, yo trabajo con chocolate amargo. Me queda perfecto. Acompañado con una crema Baileys o cítricos o piel de limón o piel de naranja. Queda perfectamente. Sí, eso ya depende cómo lo queramos trabajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Bueno, continuamos. Masa a glaciar o con grasa sucedánea. Es una masa parecida al chocolate al que se sustituye la manteca de cacao por grasa vegetal. Esta masa podría sustituir al chocolate como que no contiene manteca de cacao. No es necesario temperar, se derrite y se trabaja listo para el uso. No tiene el mismo sabor y como tiene un punto de fusión más alto, se demora más tiempo en fundir en boca. En algunos, perdón. ¿Y ahora? Bueno. Entonces. En su portada del día de hoy tiene la imagen del alcalde con la frase el alcalde bajo respeto del asesinato. Señor Delgado, la verdad que si me está haciendo una pregunta no le escucho. Escucho como bien lejos. Si me puede usted escribir al chat interno de lo que es la parte del WhatsApp o de Zoom, no tengo ningún problema. Mil disculpas, no le entiendo lo que me dice. Es el mismo sabor y contiene un punto de fusión más alto, se demora más tiempo en fundir en boca.
En algunos países está prohibido denominar esta como masa como chocolate y también utilizar para baños o trufas o bombones. Existen varios tipos de esta masa con grasas sucedáneas, de leche y amargas. No producen el crack tipo de chocolate. Se enfría más rápido y es más resistente a la temperatura. El empaque deberá constar su componente, ya que utilizan un lugar de manteca de cacao o grasa vegetal. Estamos hablando de chocolates sucedáneos. Igualmente, hay muchas marcas acá en el Ecuador. Por ejemplo, Puratos. Tenemos también Nestlé. Tenemos Cordillera. Tenemos la parte de... hay otra marca que está saliendo de una marca peruana, ¿sí? No tiene manteca vegetal. Algunos de estos chocolates son hechos con a base de grasas de coco, a base de grasa de palma o grasas nitrogenadas, que por eso dice, a fusión es demasiado alto, no tiene el típico sonido de crack, en boca se demora más tiempo y eso sí tiene bastante grasa. Como en algunos lugares, en algunos países está prohibido utilizar ese chocolate, peor aún para hacer baños o trufas o bombones. Acá en el Ecuador incluso he visto cursos que lo hacen con solo chocolate sucedáneo, ¿sí? Entonces hay que tomar mucho en cuenta. No digo que no sirvan, sí ayuda, pero hay que saberlos conocer y trabajar de la mejor manera. Historia del caramelo. ¿Alguna pregunta del cacao antes que comience el caramelo? No. Bueno, vamos ahí. Dígame. Utiliza más por lo que es, o sea, por lo que, para la economía de uno siendo estudiante o porque siempre se usaba más ese cuando estábamos en clase. Sí, eso sí es verdad. Una, no necesita temperar, el trabajo es más rápido. Pero, si vamos en precios, es casi igual como una cobertura. Es casi igual. Se podría decir que en cobertura es $1 más que el sucedáneo. Es $1 más, nada más. De ahí es, la diferencia es que se trabaja solo para, ¿cómo es? Para no temperar, se trabaja instantáneamente, se seca más rápido. Es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta más? No, bueno. Vamos ahora al mundo del caramelo, a lo que me gusta, el caramelo. ¿Qué nos dice la historia del caramelo? El caramelo nace a raíz de la necesidad del hombre para encontrar un alimento ligero que sirva de sustento para sus largos viajes. Tenía que ser pequeño, ligero, pero no además de aportar una gran cantidad de energía, debido a los largos trayectos que debían ser cubiertos y los trabajos excesivos en la época requerían de un gran esfuerzo físico. El descubrimiento del caramelo se vio ligado íntimamente al descubrimiento de lo dulce y sobre todo de la miel, ya que los primeros dulces fueron creados con una pulpa de fruta, cereales y miel. Se presume que el uso del caramelo de las formas antes mencionadas se remota hace 200 años antes de Cristo. Algunos escritores antiguos sitúan la aparición del caramelo en tiempos de Noé. Los viajeros preparaban una pasta dulce y jugosa con pulpa de fruta y cereales pulverizados, mezclando con miel y reducidas al fuego para formar una mezcla homogénea fácil de llevar. E incluso los antiguos egipcios preparaban sus caramelos mezclando miel y fruta y los moldeaban a mano con molduras de bronce, hojas de palma, pero es en la India donde se cultiva la caña de azúcar, producto del cual se descubre el azúcar, que se obtiene del jugo de la caña y el cual es cocinado por largos periodos de tiempo para eliminar el agua presente en la caña de azúcar y dejar la sacarosa en un estado bruto o cristalino, que nos permite obtener el azúcar en su estado sólido al momento de enfriarse.
La sacarosa es una mezcla de una molécula de la glucosa y una de fructosa que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. Muchas de las antigüedades, tribus, elaboran sus dulces a base de jengibre, el regaliz y los anteriores mencionados. Elena Monge, 2003. Miren, antiguamente, bueno, hasta ahora no se utiliza el azúcar, pero no nos informa que la historia antes de Cristo, ¿sí? Se comienza a llevar a remotos, a varios años, a realizar diferentes tipos de energía, diferentes tipos de frutos. En la India comienzan a hacer como unas barras, comienza a tener bastante afluencia, comienza a crecer lo que es la parte de la caña de azúcar. En otros países comienzan, como digo, a ser llevados en pequeños cúmulos para poder tener mucha energía. Ya que el azúcar tiene estas dos moléculas, la sacarosa, una molécula de glucosa, y fructosa, para poder nosotros llevar a nuestro paladar y elaborar diferentes tipos de productos. A nivel mundial, aunque no me crean, 225,000 tipos de azúcar existen en el mundo, ¿sí? La panela también entra en la clasificación de azúcar, azúcar morena también entra en la clasificación de azúcar. De ahí vienen los derivados que son azúcar líquido. La glucosa también tiene mínimo sabor a azúcar, por ende es de la hidrolificación del azúcar para poder generar cualquier tipo de decoración, incluso para cualquier tipo de caramelo que queramos hacer. Componentes del caramelo: azúcar blanco refinado, se denomina azúcar a la sacarosa, también llamada azúcar común o azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha, de variedad azucarera, beta vulgaris u otras especies como la selga, la remolacha hortícola y la remolacha forrajera. La Unión Europea, Estados Unidos y Rusia son los principales productores de remolacha a nivel mundial, pero solo la Unión Europea y Ucrania son exportadores en gran escala del azúcar de este tipo, ¿sí? Aquí también viene la parte, bueno, no es un azúcar, generalmente todos lo conocemos que es el azúcar, la isomalt, ¿sí? Es parte de la remolacha. Miren, en algunos países han sido la Unión Europea y Ucrania son exportadores de grandes cantidades de azúcares de este tipo, pero la mayoría viene desde la India, comienza a tener auge, caña de azúcar. Todo el mundo conocemos la caña de azúcar, a veces vemos en los trapiches, no es trapiches, son trapiches, no son molinos, que se extrae el jugo de la caña, o a veces vemos en algunos lugares con maquinaria ya eléctrica que pueden extraer el jugo de la caña, ¿sí? Miren, nuevamente la sacarosa tiene disacarizado y molécula de glucosa y fructosa. La caña de azúcar, sin embargo, fue domesticada en Nueva Guinea en tiempos muy antiguos, según los botánicos, Arscours, y grandes hubos de 3 oleadas de la caña de azúcar desde Nueva Guinea. Empezando hace 8,000 años antes de Cristo, luego se llevaba a Filipinas hace 6,000 años antes de Cristo, y finalmente Indonesia considera como otro posible punto de domesticación. El azúcar de mesa contiene un 99.5% de sacarosa que permite elaborar caramelo más crujiente y estable. Mientras más refinada en el azúcar, menor en el nivel de humedad en su estructura, y son eliminados los almidones propios de la sacarosa en el proceso de fotosíntesis, al igual que la impureza, porque es recomendable para el trabajo de un caramelo un tipo de azúcar extra fino, extra blanco, y así lograr mayor calidad. La sacarosa es una sustancia orgánica de la familia de los carbohidratos, pueden ser extraídos por su refinamiento de diversas plantas y de esta presente en todas las plantas verdes. La presencia de sacarosa en las plantas ocurre gracias al proceso de fotosíntesis a partir del dióxido de carbono y el agua. El azúcar puede formar caramelo
al alcanzarse por encima de un punto de descomposición, reacción de caramelización. Si se calienta por encima de los 145 grados centígrados, sistema de reacciones de Maillard que genera todo calor, olores y sabores generalmente apetecibles y también pequeñas cantidades de compuestos. Vean, 6.000 antes de Cristo, 8.000 antes de Cristo en Nueva Guinea, ya comienzan a haber más países, se podría decir, que tienen cañas de azúcar y comienzan a producir. La sacarosa, el azúcar de mesa tiene el 99.5% de sacarosa, o sea, es azúcar pura, ¿sí? También en otros países lo conocen como azúcar refinada. La fotosíntesis nos da las impurezas de recomendar que de un buen trabajo de caramelo que sea con azúcar extra fino o azúcar blanco. Comienzan a pasar los años y tenemos también aquí la fotosíntesis del dióxido de carbono y el agua. Esto también genera el agua con la combinación del azúcar para generar el dióxido de carbono, pero para generar lo que es la parte de lo que agregamos caramelo o hacemos alguna figura. Y recuerden que las plantas verdes también tienen este tipo de componentes. ¿Sí? 145 ya tenemos un caramelo totalmente sólido para poder trabajar, o incluso las proteínas se comienzan a hacer un poco más reactivas a la reacción de Maillard. ¿Qué es la reacción de Maillard? Alta temperatura, punto de cocción interna del azúcar que nos permite mantener una temperatura estable, incluso que sea totalmente denominable como punto Krag. Agua. El agua es un disolvente muy potente al que se ha catalogado como el disolvente universal y afecta a muchos tipos de azúcar distintas. Las sustancias se mezclan y se disuelven bien en agua. Los sales, azúcares, ácidos, alcalicis y algunos gases. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y de oxígeno, presente en la forma natural en diferentes estados. Como pocas sustancias pueden cambiar el olor y sabor de ciertos productos en la reacción química al mezclarse. El agua es deshielo y el agua mineral tiene ciertos sabores característicos por la disolución de los minerales, pero en el agua, en sí en el agua es totalmente insípida, por lo cual se recomienda el uso de agua común para elaboración de caramelo y es el nivel de cloro en el agua que se encuentra en dosis superficiales a los normales que se debe esperar un poco hasta que se lo botanice para poder usar. ¿Sí? Miren, componente del agua, hidrógeno y oxígeno. Tiene características un poco de cloro, ¿sí? Muy importante, por favor, cuando hagamos caramelo o trabajemos con caramelo, no debemos mezclar el agua con el azúcar, debemos estar ahí totalmente que hierva para ver el punto que nosotros necesitemos. Al generar la fricción, antes de que hierva, vamos a hacer un encadenamiento o una seguidera de lo que es la cristalización. Comienza a hacerse terrones de azúcar en la olla y comenzamos nosotros a tener una cristalización uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro caramelo se echó a perder y no hemos utilizado bien nuestra técnica. El punto de ebullición del agua está directamente relacionado con la presión atmosférica. Por ejemplo, en la cima de las montañas como el Everest, el agua vierte a unos 68 grados centígrados, mientras a nivel del mar, este valor es de 100 grados centígrados. Por esta razón, se debe tomar en cuenta la temperatura de disolución, es decir, la etapa inicial del proceso de elaboración del caramelo, lo cual no debería ser muy elevada, ya que se pueden formar cristales para llegar a una temperatura muy elevada antes que la estructura de caramelo haya perdido la humedad necesaria del ácido cítrico. El ácido cítrico es un ácido orgánico tricocalixótico que está presente en la mayoría de las frutas, sobre todo en los cítricos como el limón y la naranja. Su fórmula química es CEH807. Recuerden que la fórmula química del ácido cítrico es C6H807. Es descubierta en los siglos XIII por el alquimista islámico Jamir Ibn Jamein. Los eruditos
medievales en Europa ya conocían la naturaleza ácida de los zumos de limón y de la lima. Tal se registra en la enciclopedia Speltus Meus, que en el siglo XIII recopila por Vincent de Braun. El ácido cítrico en 1784 fue el primer ácido aislado por el químico sueco Carl Reinschel, que lo cristalizó a partir de un jugo de limón y su producción industrializó como empezó en 1860, basa en la industria italiana de los cítricos. El ácido cítrico es un buen conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente como aditivo en envases de muchos alimentos como conservas, enlatados de vegetales. También se utiliza mucho también en lo que es en las mermeladas o estabilizar algún tipo de caramelo, como caramelo invertido. Miren, el ácido cítrico comenzamos a ver un poco de esto, comenzamos a ver del ácido cítrico, comenzamos a ver en algunas épocas a qué temperaturas, cuál es el componente químico de lo que es el ácido cítrico, tiene números, tiene letras. ¿Quién nomás lo ha comenzado a especular o a vender o a sacar beneficio o productos de todo esto? Miren, el sueco en 1860 comienza a haber una producción industrializada italiana, ¿sí? Del ácido cítrico. El ácido cítrico, recuerden que encontramos solo en limón y naranjas. En la mandarina es muy débil el ácido cítrico. Más potenciados son en los limones y la naranja, ya que la lima no tiene una buena retención de lo que es la parte del ácido cítrico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, bueno, continuamos. Calor. El calor está definido como la forma de energía que se transfiere entre diferentes cuerpos o diferentes zonas en un mismo cuerpo que se encuentra a distintas temperaturas. Sin embargo, en termodinámica, el término calor significa simplemente transferencia de energía, en el cual el caramelo es la energía necesaria para eliminar la humedad al 1% a una temperatura de 140 grados centígrados. Es necesario considerar el uso adecuado del calor, ya que existe un exceso de calor. Se puede quemar el caramelo, lo que provoca que éste tome un color marrón, sabor amargo, se haga impredecible para trabajar en estructuras. De la misma manera, una vez que se trabaja el caramelo, este es más sensible a la temperatura, ya que puede llegar a deshidratarse, más con la cocción, por lo que es necesario, en caso de tener un caramelo que se haya endurecido, con la pérdida de calor, volver a fundir a una temperatura muy baja, aunque eso tome mayor tiempo, o irlo mezclándolo durante el proceso para evitar que las partes se fundan. Primero se empieza a quemar antes que la mezcla se funda por completo. En el caso del caramelo para estructuras es muy recomendable el uso de microondas para poder suavizar la mezcla. Esta evitará la recocción y mantener su sabor totalmente su sabor sin añadir. ¿Qué quiere decir estructura? Puede ser las esculturas que se puede hacer con caramelo. Algunas de las personas tienen miedo al caramelo, pero en el mundo de la pastelería el caramelo siempre va a estar siempre de la mano con nosotros. Vimos desde un totalmente la parte de merengue suizo, que utilizamos ya un caramelo, ¿sí? No un almíbar, un caramelo, comienza a pasar los 112 grados centígrados. Almíbar se lo considera como hasta unos 105, hasta mínimo 108 para hacer un almíbar. Ya caramelo, 112 a 115 en adelante, comienza a tener más fuerza. A la cocción, lo que se saca el 1% a una temperatura de 140 grados centígrados, esto nos va a ayudar a que sea un poco más maniable, sea un poco más flexible. Hay que tomar mucho en cuenta que si ya comienza a tomar un color marrón, lo retiramos del fuego. Al enfriar, nos comenzamos, ahí sí podemos mecer nuevamente a calentar.
Mal o bien, yo dije que no podemos nosotros mecer el caramelo antes de que hierva, pero después que hirvió podemos mecerlo, las paredes mojar con una brocha que baje todo lo que está hirviendo, dependiendo de la temperatura que queramos, para que no haya una cristalización encadenada. Glucosa es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Su rendimiento energético es de 3.75 calorías por cada gramo en condiciones estándar. A nivel industrial, la producción de glucosa se figura como un derivado de la sacarosa mediante un proceso conocido como azúcar invertido. Este producto se lo debe mantener en un lugar fresco y seco y bien cerrado para procurar su estado líquido y ligero y no enfriarlo para evitar su endurecimiento y facilitar su manejo. En repostería se pueden utilizar en varias preparaciones, así como en la elaboración de confits, ya que su adición ayuda a obtener un caramelo de mejor calidad porque se cristaliza con menor dificultad que la sacarosa. En la producción de helados también es muy utilizada, ya que su uso ayuda a descender el punto de congelación del mismo. En pocas palabras, es como un coagulante o evita una cristalización o estabilizante. Glucosa muy importante, no solo se utiliza en pastelería, también podemos utilizar en panadería. Y he visto recetas que también utilizan para salsas de cocina. También se puede hacer figuras solo con glucosa con colorante. Tiene una mínima, se puede decir, endulzamiento o dulzor. Pero miren, tiene 3.75 de calorías, que nos ayuda a nuestro cuerpo a mantenerlo firme. Y, ¿por qué no? En la parte de confitería o confites, nos ayuda mucho para tener totalmente nuestros almíbares o nuestro caramelo sea totalmente ligero y maniable. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Bueno, continuamos. Diferencia entre caramelo y almíbar. El almíbar es una disolución sobresaturada del agua y azúcar, cocida hasta que comience a espesar. Existen varios puntos de almíbar, los cuales se deben a niveles de dureza, al grado de humedad que tenga la preparación por la pérdida de la misma en el proceso de cocción. Esta dureza que se adquiere en estado de almíbar es medible por dos medios. El nivel de azúcar con su indicador en grasa Brix sirve para determinar el cociente total de la sacarosa, sal disuelta en un lugar líquido, en un líquido que es la concentración de sólidos solubles. Los grados Brix se cualifican con una sacarimétrico que mide la densidad o gravedad específica de líquido o más difícil con una refractómetro. ¿Qué son los grados Brix? Eso se utiliza mucho, es como una lupa que se pone como tipo lupa, como les digo, una gota de la salsa o del almíbar que nosotros vayamos a hacer, se lo aplasta y se lo va viendo que va subiendo los grados que nosotros queramos. Los grados Brix se utilizan mucho en la industria de mermeladas, ¿sí? Ahí lo utilizan mucho ellos. Es un poco costoso, por eso también se lo puede manejar con termómetro normal. No hay ningún problema, es lo mismo, pero en los grados Brix podemos ver se podría decir los grados de azúcar e incluso se ve las partículas totalmente del azúcar que está totalmente en estado de cristalización, porque aunque no lo vean ustedes, a partir que esté haciéndose un almíbar, todavía existe cristales de azúcar. La temperatura que alcanza la preparación es igual o más efectivo, el cual anterior, ya que es más precisa, la toma con los termómetros digitales y se puede obtener una lectura rápida y exacta, lo cual permite cortar la cocción en una llegada a la temperatura deseada para evitar sobrecocción, ventaja que no se poseen con el momento de medir grados Brix, ¿sí? Hay que conocer los dos tipos para saber cómo se puede trabajar, a qué temperatura y los productos y las temperaturas exactas.
Cabe recalcar que la temperatura que alcanza el caramelo es directamente proporcional a la humedad del mismo, por lo que todo dependerá al final del control que se tenga sobre estos indicadores. El caramelo, en cambio, es una preparación que puede obtenerse directamente de un almíbar hasta llegar a la temperatura deseada, que se refleja en una preparación sólida y crocante, que es lo que la diferencia del almíbar. Se lo prepara desde la cocción en un almíbar o una función directa del azúcar. Este modo seco solamente es posible a nivel del mar. Por la infusión de la presión atmosférica se consume más rápidamente el agua en la altura y se puede quemar la preparación debido al tiempo de cocción más retardado. Monge 2013. Es una información de Monge 2013 que nos ayuda a dar este tipo de la parte de diferencia entre lo que es almíbar y lo que es una parte de lo que es el caramelo, ¿sí? Siempre debemos tomar mucho en cuenta las diferencias entre los dos para poder realizar nuestras preparaciones. Tipos de azúcar decorativo y sus cocciones. El azúcar o caramelo satinado o estirado nos permite perfeccionar infinidad de piezas y decoraciones. Para conseguir un buen resultado, tenemos que prestar máxima atención al proceso y debemos respetar las reglas. De ello dependerá que obtengamos un caramelo brillante, fino y sin granos. Uno de los factores claves para realizar buenos trabajos de azúcar es la cocción. Por cada kilo de azúcar mezclaremos 350 a 400 gramos de agua o mililitros. El agua tiene que ser la más pura posible, libre de cloro y de cal, en cual mercado podemos encontrar numerosas aguas embotelladas en una calidad excelente para el trabajo. En el Ecuador, el nivel de cloro no nos afecta mucho. En cualquier parte del Ecuador no nos afecta mucho para poder trabajar lo que es caramelo o azúcar satinado o estirado. No hay ningún problema. Solo debemos manejar las temperaturas que nosotros debemos tener. Y por ende, este tipo de masas, porque es una masa que se hace, debe llevar algún ácido. Es necesario utilizar un azúcar refinada lo más blanco posible. Personalmente preferible al azúcar, el azúcar de caña en terrones o de grano. Por el azúcar de remolacha refinada también buenos resultados. Para todo lo que son decoraciones de azúcar satinado o estirado, me gusta más trabajar con el azúcar combinado, glucosa, ácido tartárico, ácido cítrico y etcétera. Miren, podemos trabajar con este tipo de masas, este tipo de ácidos, ácido tartárico, ácido cítrico, etc. Pondremos dentro del caso o de una olla el agua preferible fría y añadiendo el azúcar a poner a fuego lento para que queden los granos de azúcar completamente fundidos hasta que se comience a hervir. Una vez que comienza a hervir, retiramos el caso o la olla del fuego y con un pincel húmedo limpiamos bien las paredes para eliminar la espuma. Ponemos el caso a fuego nuevamente, en esta ocasión con un fuego más fuerte, y seguimos limpiando las paredes para eliminar las impurezas. Añadimos la glucosa, unos 200 gramos, y cual la temperatura alcanza 155 grados centígrados, incorporamos unas 12 gotas de ácido tartárico, dejamos cocer hasta 160 si utilizamos en nuestra receta cremor tártaro. Es conveniente que pongamos el cremor mezclando con el agua disuelto previamente con un poco de agua. El cremor tártaro, como vemos, no solo utilizamos en lo que es en los merengues, también podemos utilizar en lo que es en la parte del azúcar, pero disuelto, ¿sí? Si ponemos totalmente así en polvo, va a generar cristalización. Como nos dice, recomendación preferible utilizar disuelto. Utilizamos diferentes tipos de temperatura, diferentes tipos de gramaje, tanto como glucosa y azúcar para poder hacer nuestro tipo de caramelo satinado, incluso lo que son la combinación de ácidos como cítrico, tartárico o algún otro ácido, ¿sí? Que podamos nosotros realizar. Pero eso también depende de la presión atmosférica donde estamos trabajando o donde nosotros vivimos.
Para las coloraciones del azúcar se utiliza la coloración de polvo diluido en alcohol blanco en una proporción de 4 partes del agua con una parte de alcohol con el colorante. Por ejemplo, para 400 gramos de agua añadiremos 100 gramos de alcohol mezclando 100 gramos de colorante en polvo. Para obtener colores muy suaves, se puede colocar caramelo una vez cocido antes de satinar, y para obtener colores más firmes y profundos, colorear durante la cocción. Es aconsejable añadir colorante a una temperatura de 130-135 grados centígrados, retirar del fuego y enfriar el cazo o la olla con agua muy fría para parar la cocción. Dejaremos reposar unos minutos y vaciaremos sobre un teflón. ¿Sí? Entonces, miren, ya vamos viendo que estamos nosotros trabajando totalmente. Entonces, lo que es el caramelo, vamos viendo diferentes pesos. Ya va aumentando la temperatura o va disminuyendo, lo que queramos hacer nosotros, ¿sí? ¿Preguntas o dudas hasta el momento? ¿No? Bueno. Comenzamos a manipular el caramelo desde los extremos hacia el centro, formando una bola o intentándolo que se enfríe al mismo tiempo toda la masa por igual. Procuramos que se acumule la menor cantidad de aire posible. Siempre trabajaremos lo más lejos de la corriente de aire y de los lugares con un elevado grado de humedad. Una vez que el caramelo tenga consistencia para formar una trenza, iremos enroscando y tirando o estirando así entre 20 y 30 veces para conseguir un buen satinado. La temperatura óptima del azúcar para el satinado es de 75 y 80 grados centígrados. Debemos evitar estirar el azúcar demasiado caliente porque acumularía, demasiado aire y tardaría más tiempo en secar, perdiendo brillo y elasticidad. Tampoco debemos trabajarlo si está demasiado frío, pues nos costaría mucho más esfuerzo realizar cualquier tarea y el resultado sería un caramelo más transparente y menos brillante. Si no se van a realizar decoraciones u otros trabajos de inmediato, podemos vaciar la masa de caramelo en teflones, dejar que enfríe y aguantar en bolsas y guardar en bolsas de plástico dentro de cajas con gel de zinc o cloruro de calcio hasta que se utilice. Y cuando tengamos que utilizarlo, se puede calentar en el microondas a colocar con láminas de caramelo debajo de la lámpara hasta alcanzar los 75 u 80 grados para satinar. O podemos envolver con el silpack, mandar al microondas para que se suavice este tipo de masa de caramelo. ¿Sí? Siempre todo lo que vayamos a hacer de estructuras debe ser totalmente, se podría decir, a temperaturas específicas, como nos dice aquí. Trataremos de hacer una bola, pero siempre y cuando no incorporar mucho aire. Trabajar a temperatura de 75-80 para poder estirarlo en lo caliente que nosotros tengamos nuestro caramelo. Colado. La técnica de azúcar colado nos permite confeccionar figuras, discos, barras, bases, un sinfín de estructuras con las que podemos conseguir piezas artísticas para escapártelas, concursos, eventos conmemorativos, etc. Estas esculturas de caramelo pueden a su vez combinar una pieza de pastillaje, azúcar, burbuja y zumal u otras variedades. El caramelo también aquí ya habíamos estirado, ahora estamos viendo la técnica de colado. Miren, nos sirve para muchos eventos. Hacer una malla también utilizaríamos este tipo de caramelo colado o podemos combinar con pastillaje. Ingredientes: 1000 gramos de azúcar, 400 mililitros de agua fría, de 200 a 30 gramos de glucosa. Elaboración: para preparar el azúcar o caramelo colado hay que proceder del siguiente modo. Poner el azúcar en agua fría en un cazo o olla de cobre a fuego con un cazo eléctrico con regulador.
antes de utilizar, hay que limpiar bien. Comenzar la cocción muy lenta y cuando comience a hervir, retirar del fuego, limpiar bien con un pincel. Disculpe la interrupción. Disculpe. Una pregunta, chef. Dígame. ¿Esta tutoría va a ser 2 clases o solo una, chef? Una. No, Una sola 2. clase. No, ahorita esta es la primera parte de pastelería. La próxima semana vengo con otra parte. Así va a ser 2 clases normales. Sí, 2 clases normales. Ok, muchísimas gracias, chef. Ya, ok. Me quedé, comenzar la cocción muy lenta y cuando comience a hervir, retirar del fuego, limpiar bien con un pincel las paredes y eliminar la espuma que aparece en la superficie. Añadir la glucosa y poner de nuevo al fuego fuerte. Volver a limpiar las paredes con el pincel y eliminar la espuma que se haya formado, cocer hasta 160 grados, enfriar rápidamente en un recipiente con un pincel, eliminar la espuma que se vaya formando, cocer hasta 160, enfriar rápidamente en un recipiente con agua fría y dejar reposar unos minutos hasta que desaparezcan las burbujas. Si quisiéramos colorear, añadiremos los colorantes a una temperatura de 135, 140. Pero por favor, cuando hagamos este tipo de trabajos, colorantes a base de gel, ¿sí? Debe ser totalmente que tengan glucosa, porque hay otros colorantes a base de gel que tienen CMC, incluso glicerina. Esto sí nos va a afectar mucho en lo que es la parte de coloramiento, incluso de la estructura dentro de lo que es de la parte de la estructura de dentro de la cocción para poder elaborar este tipo de figuras. Colado con imitaciones a mármol. Para la elaboración de este tipo de azúcar, retiraremos de la misma receta que prepara el azúcar colado. Al alcanzar la temperatura de 135 grados centígrados, hay que añadir dióxido de titanio. Y esto nos da un azúcar opaca. El que el azúcar sea más o menos blanco dependerá de la cantidad de dióxido que se añadirá y queramos imitar el mármol. Al finalizar la cocción, 160 grados. Retiramos del fuego y añadiremos las coloraciones sin llegar a mezclar el azúcar. Simplemente en el momento en que se añadan, trazaremos un círculo con la espátula y variaciones de inmediato sobre los moldes. Así obtendremos las imitaciones de mármol, ¿sí? Aquí estamos teniendo ya como decoraciones dióxido de titanio. Estamos utilizando aquí. Podemos utilizar algunos químicos. Ya vimos que se puede utilizar también lo que es la parte de algunos ácidos, incluso cremor tártaro. Burbujas. Este tipo de azúcar es ideal para presentaciones artísticas comerciales, así como decoraciones de helados, postres, etc. También dará volumen a las piezas y realizará el trabajo de la receta y la cocción es exacta a la misma de la que emplea el azúcar colado. Insistimos que si queremos conseguir un buen trabajo, es imprescindible mantener los casos y las paredes de estas bien limpias, pasando continuamente un pincel a fin de evitar la cristalización del azúcar. A diferencia del azúcar colado, no enfriamos con agua, sino que se vierte en una pequeña cantidad de azúcar sobre un papel de horno. No todos los papeles dan el mismo efecto o resultado. En este caso podemos ocupar un silpa. Añadiremos unas gotas de color, si queremos, tonalidades diferentes y moveremos el papel hacia todas las direcciones con la finalidad que se vayan apareciendo las burbujas, ¿sí? Vemos la foto, una decoración muy bonita para nosotros realizar y lo podamos presentar con postres o helados. Partiendo de esta técnica, he creado un tipo de burbuja más gruesa y transparente. Dentro de las decoraciones y las piezas artísticas nos dan mucho más volumen y luminosidad. Para ello, hay que vaciar una pequeña cantidad de azúcar en el centro del papel y colocar otro papel encima, cubrir el azúcar con rodillo de posterior, extenderlos rápidamente para que se quede lo más fino
irregular posible a lo largo y a lo ancho de toda la superficie del papel. Dejaremos que se enfríe completamente y retiraremos el papel que haríamos colocado encima. Traslademos el azúcar u otra lata perforada de las que se utilizan en panadería y ponemos al horno a una temperatura de 120-130 grados centígrados. El calor pasará a través de los agujeros y formará unas burbujas transparentes o pompas de jabón. Una vez frío, ya podremos utilizar estas decoraciones para poder realizar todo este tipo. Paco Torreblanca 2008. Podemos hornear y el caramelo extendemos, tenemos listo y comenzamos a decorar infinidad de lo que queramos hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, diferentes puntos de almíbar. Punto de almíbar, punto tuene o de bar. Es hervir solamente el tiempo necesario para que el azúcar se disuelva en el almíbar que se utiliza para remojar los pasteles, preparar los cócteles frutales naturales, etc. Punto de almíbar, 100 grados centígrados. Punto de hilo. Para reconocer si está listo, con una cuchara retiraremos unas gotitas que apoyamos sobre la yema del dedo índice, presionamos fuertemente con la yema del pulgar de la misma mano, separamos 1 centímetro y al hacerlo debe formarse un hilo y se lo rompe y se debe romper enseguida. Será hilo suave, si no, hilo duro. Temperatura de hilo suave, 105 grados centígrados. Hilo duro, 115, se utiliza para salsas y mermeladas. Recuerden, hilo duro, 115 para salsas y mermeladas. Punto de bola. A tomar contacto con el agua, el almíbar se enfría y tomará a la consistencia de la goma de mascar o chicle. Al tomarlo con los dedos, podemos moldear una bolita. Bola suave, 115. Bola dura, 125. Se utiliza para merengues italianos. Punto crack o de rotura. Al tomar en contacto con el agua y el almíbar, se enfría y tomará la consistencia de un vidrio. Si se lo estira un poco, será suave. Si se lo rompe, enseguida será duro. Pero se quedó en color blanco. Crack suave, 125, crack duro, 140. Se utiliza para turrones o caramelos duros. Punto caramelo. Es cual tomar desde el color dorado, color rubio, 145, color oscuro, 155. Se utiliza para, filigranas, pralinés y baños frutales o bañar fruta. Hemos visto toda esta parte de lo que es de chocolatería, tanto de caramelos, tanto de las primeras bases, cremas bases. Entonces, siempre debemos tomar mucho en cuenta que la pastelería generalmente es un mundo muy diverso. Se puede decir que es una parte muy importante en lo que es la pastelería. Como hemos visto y vamos a seguir viendo que es muy importante seguir todas las técnicas de esta parte, ¿sí? Entonces, la próxima semana venimos con la última parte y con su examen. Espero que se encuentren bien, no les canso más. Nos vemos la próxima semana. Les envío un abrazo y cuídense mucho. Gracias, chef. Hasta luego, que pasen bien. Chef. Gracias, chef. A ustedes. Gracias, chef. Gracias. A ustedes, gracias. Buenas noches. Igual, buena noche.